RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las tropas de Franco lo llevaron prisionero a León con 8.000 presos más. También realizó trabajos forzados en la reconstrucción del cuartel de Simancas en Gijón, pero fue liberado en abril de 1940. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Como siempre, Beni Moreno está a mi lado. ¿Qué tal estás hoy? Bien, aquí con ganas. ¿Intrigada? Sí. Vamos a conocer ahora al protagonista de esta historia. Pero antes les saluda desde el control Guillermo Ruiz y nuestro invitado, ya lo conocéis, es Francisco Revert, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares y también de la de Villalba, ambas en Madrid. ¿Qué tal estás, Francisco? Muy bien, muy animado. Pues si te parece, vamos a comenzar Sí. ya. Además, conociste al protagonista y lo vamos a desvelar ahora. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. José Cardona Gregori nació en la ciudad alicantina de Denia el 17 de noviembre de 1918 en una familia de tradición protestante evangélica bautista. Su madre lo educó con la intención de que se dedicara al servicio en la iglesia y fuese pastor. Durante mi adolescencia fui colportor de Biblias, llevándolas a lugares donde no tenían. Luego quise formarme en el Seminario Bautista de Benidorm, pero a los 18 años me sorprendió la Guerra Civil y me tuve que incorporar a filas. Recordaba a Cardona, que formó parte de un batallón de infantería del Ejército Republicano como miliciano de cultura. Luego fue enviado al frente del Ebro, donde en un sangriento avance sobre Vallfogona fue dado por muerto. Las tropas de Franco lo llevaron prisionero a León, con 8.000 presos más. También realizó trabajos forzados en la reconstrucción del cuartel de Simancas en Gijón, pero fue liberado en abril de 1940. Su dura experiencia en el frente no impidió a José formarse como abogado tras su liberación. Compaginó sus estudios de Derecho con trabajos de músico, peluquero y predicador. Luego opositó a secretario de la Administración de Justicia. Entonces combinó su profesión con el pastorado evangélico. A los 31 años se casó con Amparo y tuvieron una hija, Elizabeth, quien heredó su amor por las leyes. Para entonces asumí el cargo de presidente de la Comisión Jurídica de la Unión Bautista, con la idea de ayudar a muchas iglesias protestantes acosadas por la represión del nacionalcatolicismo y resolver constantes problemas de intolerancia religiosa, explicó Cardona. Su devenir entre la ley y el Evangelio le convierte en el secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica Española, creada en 1958, precursora de la actual Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Entonces se traslada a Madrid con su familia. Cardona inicia una lucha titánica y desigual con los distintos gobiernos de Franco. No tuve más remedio que utilizar el recurso de enfrentamiento en el interior del país y de presión política en el exterior, contaba José, hasta que en 1963 el ministro Fernando María Castiella se compromete a intervenir. Así nace la Ley Reguladora del Derecho Civil a la Libertad Religiosa de las asociaciones confesionales no católicas. La ley estaba lejos de lo que debía ser, pero seguí luchando en favor de la libertad religiosa hasta que llegó la democracia en 1975 y la Constitución de 1978, que hizo de España un Estado de Derecho aconfesional. Cardona jugó un papel fundamental en la redacción de la vigente Ley de Libertad Religiosa de 1980 y formó parte de la Comisión Asesora de la Dirección General de Asuntos Religiosos en sus inicios. Finalmente conseguimos que se aprobaran los acuerdos de cooperación de las iglesias evangélicas con el Estado, que firmamos en el Congreso el 17 de septiembre de 1992. Expresaba con entusiasmo Cardona que, afectado por la enfermedad, se jubiló a los 77 años. Fue investido doctor honoris causa, recibió la medalla de oro por la defensa de los derechos humanos y la medalla de honor del Club Internacional de Prensa por su labor informativa en defensa de la libertad religiosa.
José Cardona luchó por los derechos de los cristianos evangélicos en tiempos muy difíciles de discriminación e intolerancia. Su tenacidad negociadora logró que una minoría religiosa, asustada y disgregada, fuera capaz de unirse, plantar cara a la dictadura y subsistir en medio de la represión hasta conseguir su reconocimiento y el respeto a sus derechos y libertades. Pues seguimos con Francisco, nuestro invitado, y vamos a tratar, como siempre, algunos temas que nacen de esa historia. José Cardona fue colportor. Cuéntanos, Francisco, en qué consiste esta actividad tan destacada dentro del movimiento evangélico, sobre todo en el siglo XIX y XX. Pues estaba escuchando con mucha atención y veo una persona entregada que luchó por los derechos de los cristianos evangélicos y lo hizo en un tiempo muy complicado. Cierto es que colportor es el nombre que recibe la persona dedicada al colportaje, que es esa distribución de publicaciones, libros, folletos, pueden ser religiosos sobre todo, aunque no tiene por qué. El término no se refiere necesariamente a la venta ambulante de los libros religiosos, como digo, pueden ser otros. Los primeros en utilizar esta palabra fueron los miembros del movimiento valdense en la Edad Media del siglo XIII, quienes tenían por costumbre llevar los escritos sagrados debajo de sus ropas en bolsas que pendían del cuello. Así que el colportaje se hizo común en Europa con la distribución de tratados, de libros religiosos, contestatarios, durante aquellas controversias religiosas de la Reforma Protestante. También tuvimos por aquí Jorge Borrot, inglés, en el año 1835 al 840, que estuvo en Portugal, en España, como uno de los colportores, también difusores de las Biblias protestantes, encargado de difundir en el extranjero esta Sagrada Escritura, en una lengua vulgar allí, donde no estaba permitido y sin notas, aquello era gratis o a precio de coste. Vemos que don José Cardona fue un colportor español, en tiempos muy difíciles en España, que se jugó, diría yo, palabras coloquiales, según el tipo, en más de una ocasión, y que anduvo por esta España nuestra en todos los lugares, que llegó incluso hasta Jaén, yo soy de por allí, y por aquellos pueblos también estuvo, y en una noche fría, yo recuerdo que el coche de mi padre se estropeó y veníamos de un pueblo de tener una reunión, y se estropeó. A mí, yo que era un pequeño, me pusieron en el volante y los demás atrás empujando, incluido don José Cardona. Así que su nombre fue un hombre muy afable, yo lo conocí de pequeño y muy, muy importante también en la vida del pueblo evangélico, sobre todo, ¿no? Y como tantos otros colportores, como tú bien has dicho, se jugaban el tipo. Dios levanta hombres y mujeres en ciertos momentos de la historia que, obviamente, con sus defectos y sus virtudes, son claves para el avance de derechos y libertades. ¿Cuál es la temperatura actualmente de la libertad religiosa en España? Bueno, aunque en los tiempos de don José Cardona no se podía ser evangélico, porque, en fin, en mi propia familia ya sufrió lo que sufrió. Sin embargo, ahora sí, ahora según el informe internacional sobre libertad religiosa en España del año 2022, la Constitución garantiza la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Por tanto, es delito ahora impedir o perturbar los servicios religiosos, así como ofender o hacer escarnio de las creencias, incluso de las ceremonias religiosas, o de quienes las profesan o practican. Así que la definición de los delitos de odio establecida en esta legislación incluye los actos de humillación y menosprecio, por motivos referentes a la religión de las víctimas, ¿no? Esta legislación dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque bueno, esto habría entre comillas, ¿no? habría que materializarlo y especificarlo bien. Todos sabemos que hay unos acuerdos bilaterales del Estado con la Santa Sede, en fin. Pero los grupos sin acuerdos también pueden inscribirse en el registro del gobierno, según esta legislación,
y recibir las ventajas que el gobierno pueda dar, ¿no? En este marco legal. La Constitución, claro, prohíbe la discriminación, pero establece la libertad religiosa y de culto de las personas y en las comunidades que agrupan, ¿no?, esta España. Además establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencia, y añade que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y está bien, aunque no se lleve del todo a cabo, ¿no? Por tanto, este Código Penal, y según él, es delito. Impedir o perturbar los servicios, eso es importante. Tenemos esta libertad ahora y que podemos y debemos usarla. Es un cambio drástico con respecto a todos los siglos anteriores, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos a una madre como la de José, que entregó su hijo al servicio de Dios. Hablamos del sacerdote Samuel. ¿Tenemos los padres tanta influencia en la educación de nuestros hijos? Pues, según la Biblia, el sabio Salomón dijo: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi padre me instruyó. Luego escribió lo siguiente: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Es decir, por todas las edades los niños han sido educados por sus padres. Siempre existieron escuelas para entregar alguna profesión o destreza o para el conocimiento religioso o filosófico. Estas escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús ya existían, y por eso se trataban de jóvenes ya considerados adultos que querían acercarse a aquellos sabios o maestros para aprender más de ellos. Pero por supuesto que la influencia de los padres es fundamental para la enseñanza de los hijos. Esto es fundamental. Y tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Sobre todo según van creciendo, que no perdamos la oportunidad de realmente dejar un buen legado a nuestros hijos. Y si miramos a Jesús, vemos a un hombre que tiene muy claro lo que es del César y lo que es de Dios. ¿Por qué es importante discernir esta separación entre Iglesia y Estado? Bueno, el principio de separación Iglesia-Estado busca reconocer y garantizar un derecho humano y la libertad fundamental en cualquier régimen democrático. Así que la libertad de culto, reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales, ya se da. Es decir, y la Iglesia tiene la tarea de predicar el Evangelio, de enseñar la doctrina, y de educar y disciplinar a los creyentes. Y el Estado tiene, por tanto, la función de pelear el mal, es su parte. Dice el apóstol Pablo a los romanos, dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Así que ¿quiénes, pues, no temer la autoridad? No hay que temerla, pero cuidado, ahí está y está puesta porque Dios lo ha permitido así. Así que la Iglesia debe realizar su función específica, que es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y eso es fundamental, esa es la misión específica de la Iglesia. Dar a conocer lo que ha recibido, ese Evangelio de Jesucristo, porque hay muchas personas con necesidad. Y gracias a Dios en España tenemos libertad de poder hacerlo. Así que eso es nuestra tarea hasta que el Señor venga. Decías hace un momento que hay que aprovechar, ¿verdad?, esa libertad y realmente valorar todo lo que ha sufrido tanta gente que venía por delante nuestro, ¿no? Delante. Y realmente poder aprovechar en libertad ese mensaje que ellos tuvieron que proclamar desde realmente la represalia a sus hechos, ¿verdad? Y por último, ya, ¿qué dice la Biblia acerca de la unidad entre los cristianos y cómo crees que debemos interpretarla a la luz de los acontecimientos actuales? Bueno, yo recurro a la Biblia, que es fundamental. La Biblia nos enseña que hay, y lo dice así: hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Este pasaje de la Biblia enfatiza la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor el Padre nos ha sellado cuando hemos creído en el Hijo, Dios Hijo, y lo hemos recibido. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo hace un llamado a la humildad y mansedumbre, a la paciencia y al amor, porque todo esto es necesario
para preservar la unidad de ese cuerpo de Cristo. El mismo Señor Jesucristo, en esa oración sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 17, Él, en esa oración, lo que está diciendo es que sean uno, como tú y yo, oh Dios, ¿no? El Padre y Él son uno. Entonces es importante ver y saber que la revelación de parte de Dios para nosotros es que seamos uno en Él, en Cristo. Y esta es una actividad del Espíritu Santo fundamentalmente, que nos revela este hecho grande, específico, y que nos asegura, evidentemente, que buscando la unidad estamos formando y obedeciendo ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, en todas sus vertientes. Cierto es que, bueno, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y el carácter de cada cual es particular, pero lo cierto es que hay una esencia fundamental, que es el amor de Dios hacia la humanidad, y ese amor está manifestado también en la Iglesia, que es finalmente el fruto del Espíritu. Ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, en fin, y todo esto, viviéndolo en mayor oportunidad y un crecimiento constante, se está asegurando esa unidad de los cristianos, aunque haya diversidad de pensamiento, evidentemente, pero teniendo ese mismo Señor, como decíamos al principio. Y esa unidad que realmente tiene que ser un sello distintivo, como tú bien estás diciendo, obviamente es un reto, no es fácil, cada uno somos como somos, claro, pero realmente es el sello que realmente muestra, ¿no?, que estamos siguiendo a Jesús de corazón. Pues Francisco, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, que Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias. ¿Te imaginas que tu madre, una mujer de fe, te educa para servir a Dios y siendo apenas un adolescente ingresas en el seminario evangélico para formarte, pero una guerra civil te sorprende, vas al frente donde te dan por muerto y acabas preso realizando trabajos forzados? ¿Te imaginas que te liberan, empiezas una carrera de leyes y consigues un trabajo en la administración de justicia que combinas con el servicio en la iglesia, pero la represión religiosa es tan insoportable con la victoria del bando nacional que las comunidades protestantes te piden ayuda para resistir? ¿Te imaginas que tu conocimiento de las leyes te llevan a interceder ante un gobierno dictatorial luchando por una minoría asustada, consiguiendo acuerdos y la firma de leyes que unen al pueblo evangélico y le devuelven la dignidad social? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad de un Dios que es refugio para su pueblo. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Bien, amigos, tenemos que despedirnos ya. Os dejamos con el tema ¿Quién soy yo?, de Marcos Vidal. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, sabéis que queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al teléfono o mándanos, si lo prefieres, un WhatsApp al 673-466-366 y te la enviaremos totalmente gratis. Nos gusta también recibir vuestros mensajes, así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo número, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Que hay en mí, todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz.
y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochar.